El 15 de marzo del año 2022, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución propuesta por 60 integrantes de la Organización de Cooperación Islámica para decretar la referida fecha como el Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. En el texto del documento, Naciones Unidas reiteró que el extremismo violento cuando conduce al terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, no pueden ni deben asociarse a ninguna religión, nacionalidad, civilización ni grupo étnico. Sin embargo, desde el año 2001, Estados Unidos de América y sus aliados de la OTAN iniciaron una serie de invasiones e intervenciones militares contra países cuya población es de mayoría islámica, para lo cual, entre sus estrategias comunicacionales, demonizaron a estas personas y países, catalogándolas colectivamente como el eje del mal. Este tipo de acciones de incitación al odio hacia un grupo étnico en particular o religioso, específicamente contra los practicantes del Islam y especialmente en el mundo árabe, se conoce con la expresión islamofobia. Dicha práctica ha sido la responsable de numerosos crímenes de odio en contra de estos seres humanos, justificación utilizada en algunos de los conflictos más desgarradores del siglo XXI y el origen de la persecución y migración forzada hacia diversas latitudes del mundo. Los prejuicios, estereotipos y generalizaciones en torno a determinados grupos étnicos, nacionalidades o religiones predisponen a las personas a mostrar comportamientos y actitudes negativas hacia dichas agrupaciones humanas, originando un proceso de discriminación que puede variar en su expresión e intensidad. Durante la denominada Guerra contra el Terrorismo, iniciada en 2001 bajo el gobierno de George W. Bush, Estados Unidos de América y los países de la OTAN aplicaron criminales políticas de segregación que afectaron tanto al mundo árabe como a la religión islámica. La utilización de la cultura de odio en contra de los musulmanes como herramienta para la justificación de agresiones militares es algo relativamente reciente según los registros comunicacionales. No obstante, algunos estudios ubican su origen en la colonización europea de Oriente Medio y partes de África, en donde los invasores consideraban su cultura y modos de vida como superiores respecto a los nativos musulmanes. Las prácticas de odio, recelo, hostilidad y rechazo hacia los extranjeros, migrantes y sus culturas son conocidas bajo la denominación de xenofobia. El término también suele utilizarse y vincularse con la fobia y desprecio hacia los grupos étnicos diferentes al propio o hacia las personas cuya fisionomía social, cultural y política no se conoce. Dentro de esta categoría, el rechazo y discriminación hacia los musulmanes o personas identificadas con ellos es conocido como islamofobia. Los lunes tengo miedo de salir a la calle. Muchos amigos me recomiendan quedarme en casa debido a las manifestaciones. Me parece una lástima. Aunque las políticas y expresiones más intensas de islamofobia en Occidente surgieron a partir del año 2001, tras el derribo de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, las raíces de esta expresión se remontan a las Cruzadas, un periodo de guerras religiosas patrocinadas por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Las Cruzadas es el calificativo bajo la cual son conocidas las guerras religiosas ocurridas entre los siglos XI y XIII de la Era Común, en donde la Iglesia Católica motivó a los señores feudales de Europa a recuperar mediante sus ejércitos la Tierra Santa, que abarca los territorios del Oriente Medio, lugar de los hechos del Nuevo Testamento, es decir, la vida y obra de Jesús de Nazaret. Dichas superficies en ese momento ya se encontraban bajo la influencia y dominación del Islam, y aunque la motivación religiosa de estas guerras es visible, las investigaciones modernas indicaron sobre el origen real de tales campañas ligadas a lo económico, ya que la intención de los dueños de la Europa medieval era apoderarse de tierras en posiciones estratégicas en el Mediterráneo, los cuales les permitiría el control del tránsito de mercancías provenientes de Asia Central y el Lejano Oriente, evadiendo el comercio con los musulmanes.
Los árabes y musulmanes en estas maniobras eran llamados por los europeos como herejes, infieles e incivilizados, y por tanto deberían ser convertidos y purificados bajo los criterios del cristianismo. Este concepto de verse a sí mismo como una cultura superior a la otra sentó las bases para que en siglos posteriores la islamofobia fuera un sentimiento arraigado en la cultura europea, aún en la actualidad. Por ejemplo, en 2023, un hombre quemó varias páginas de un ejemplar del Corán, libro sagrado del Islam, frente a la mayor mezquita de Estocolmo, el primer día de la fiesta musulmana de Eid al-Adha. It's part of that perpetual Islamophobia that just keeps growing and growing and growing, and I'm terrified to think where this is going to end. Freedom of speech is very important, but I think burning a religious book, it's not freedom of speech. It's another thing, it's a provocation. Luego del descubrimiento de América y la circunnavegación de África en el siglo XV y XVI, se dio inicio a la invasión y colonización de los territorios históricamente musulmanes, tanto en África como en Oriente Medio. Este proceso fue impulsado por los colonialistas de Inglaterra, España, Francia, Portugal y Países Bajos, y estuvo marcado por divisiones territoriales, entre estas potencias como el reparto de África en 1884, y la Conferencia de San Remo, celebrada en la pequeña localidad italiana en 1920, donde Francia se quedó con Líbano y Siria, mientras el Reino Unido ocupó como colonias a Irak y Palestina. Esta concepción colonial y supremacista europea en tierras musulmanas se prolongó durante las primeras décadas del siglo XX y la creación del Estado de Israel en el año 1947, junto a la fragmentación y expulsión de la mayoría de los árabes de Palestina a favor de los colonos sionistas, lo cual originó que la región se sumiera en una constante inestabilidad, guerra y disputas étnicas, y aún hoy en día se contabilizan los terribles impactos en el mundo árabe. El siglo XXI inició de una forma convulsa con los ataques sufridos por las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre del año 2001. Aunque la autoría de los atentados se mantiene en cuestionamiento, sus consecuencias afectaron a una inmensa proporción del mundo árabe musulmán. En primera instancia, el expresidente estadounidense George W. Bush declaró una denominada guerra contra el terrorismo, traducida en una serie de agresiones destinadas a lograr el control sobre recursos estratégicos en Oriente Medio y el cambio de algunos gobiernos que no favorecían a sus intereses. And tonight, thanks to them, we are winning the war on terror. The men and women of our armed forces have delivered a message now clear to every enemy of the United States, even 7,000 miles away, across oceans and continents, on mountaintops and in caves. You will not escape the justice of this nation. Dentro de la retórica y prepotencia esgrimida por el entonces presidente Bush, se abrogó la potestad de llevar la supuesta justicia estadounidense a otras naciones y utilizó la expresión eje del mal para referirse a los países de Irán, Irak y Corea del Norte, los dos primeros de mayoría musulmana y contra los que estarían destinadas las futuras agresiones militaristas. Posteriormente, Libia sería también categorizado de la misma manera. De esta forma, el imperialismo estadounidense y sus socios guerreristas de la OTAN iniciarían una moderna cruzada de Occidente contra Oriente. Este periodo del siglo XXI estuvo marcado por las invasiones de Afganistán en el año 2001, Irak en 2003, la intervención en Yemen en 2002, el derrocamiento y asesinato en 2011 de Muammar el-Gaddafi en Libia, así como el financiamiento y entrega de armas de la OTAN a la oposición, lo que avivó una guerra civil cuyo objetivo era derrocar al presidente de la República Árabe Siria, Bashar al-Assad.
De la misma manera que en la Edad Media, las potencias europeas esgrimieron un motivo religioso para expandir una guerra, aunque su finalidad fuera económica. Modernamente, la mal llamada guerra contra el terrorismo tenía como objetivo la ocupación de los cuantiosos recursos energéticos existentes en Oriente Medio. El discurso de odio durante estas intervenciones militares de los líderes estadounidenses y europeos en contra de los grupos beligerantes de orientación e identificación musulmana fue generalizado a través de los medios de comunicación internacionales y desató diversas expresiones de aborrecimiento y rechazo en contra de la población musulmana presente en estos países. Cuando enciendo la televisión, cuando entro en las redes, cuando veo las noticias, la terminología, ahí es donde yo personalmente me siento discriminada, puesto que no soy una persona tampoco a la que se le lea como árabe, ¿no? Los medios de comunicación tienen que cambiar el término de terrorista o terrorismo islámico. No es terrorismo islámico. Actualmente, en medio del genocidio perpetrado contra Palestina por el Estado sionista de Israel, que solo en la Franja de Gaza ya superó las más de 42.718 personas asesinadas, en su mayoría mujeres e infantes inocentes, lo cual es minimizado y justificado por las grandes cadenas televisivas privadas. La islamofobia sigue presente en diversas formas en los estados occidentales y sus líderes. La religión islámica es profesada por alrededor de 2.000 millones de personas en todo el mundo, solo superada en número por seguidores del cristianismo. Tuvo su origen en el mundo árabe y sigue las enseñanzas del profeta Mahoma y de su libro sagrado, el Corán. La islamofobia ha sido ejecutada como una herramienta imperial por parte de Estados Unidos de América y la OTAN, quienes asociaron mediáticamente al terrorismo con la cultura islámica para justificar los crímenes cometidos durante guerras recientes como las invasiones de Afganistán e Irak, las intervenciones militares en Siria y Libia, así como la más reciente, la más actual agresión contra los pueblos palestino y libanés. La islamofobia también es utilizada en las políticas y tratos internacionales de manera estructural. En algunos países de la OTAN, como por ejemplo Francia e Italia, los cuales establecieron mecanismos de identificación y control contra las personas musulmanas, sus símbolos nacionales como banderas y prendas de vestir tradicionales, medidas que siguen vigentes hasta el día de hoy. Las naciones de Oriente constituyen una de las regiones más ricas del planeta, tanto por sus recursos energéticos como de historia y cultura. Actualmente la región árabe posee un estimado de 704.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, lo que representa el 41,3% del inventario mundial. En cambio, el gas natural está constituido por 58 billones de metros cúbicos, es decir, el 26,8% del total mundial. Estas enormes fuentes de energía son una materia prima fundamental para el desenvolvimiento y desarrollo de la economía global. El control de estos recursos energéticos por parte de las naciones occidentales como Estados Unidos y la Unión Europea es fundamental para garantizar su poderío hegemónico. Los mecanismos utilizados recientemente van desde la guerra e intervenciones directas hasta la criminalización de los símbolos culturales de los musulmanes, lo cual configura una serie de expresiones de islamofobia que afecta particularmente a los devotos del Islam o sus simpatizantes en los países europeos y Estados Unidos, que incluso llegaron a ser víctimas de atentados violentos en contra de sus comunidades, como en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, en donde el 3 de agosto de 2024 las tiendas de propiedad de musulmanes fueron objeto de incendios provocados y rupturas de sus ventanas. What happened in Belfast last week was extremely shocking for the community.
We are a city who, like the rest of the world, is facing a cost of living crisis. We appreciate that there are people with concerns in the community who are feeling the credit crunch, who are paying more and more for less and less, but their anger and their frustration is misdirected. This is not caused by people coming to our community for a happier, safer life for their families. This is caused by governments at the top, their messages of austerity, the deprivation in our communities. We need to redirect our anger where it belongs to our governments and ask them to redress the problems that we have. Para el año 2018, en un informe titulado Una realidad incontestable, islamofobia en los medios, elaborado por el Observatorio de la Islamofobia en los medios de la Universidad de Murcia, en España, se totalizó una serie de cifras en torno al incremento de la islamofobia en los medios de comunicación españoles y el repunte de los crímenes de odio en contra de las personas musulmanas o en contra de aquellas que son consideradas musulmanas. En las series de televisión, en las películas, hay que dejar de dar los papeles de los terroristas a las personas de origen marroquí o musulmán. Y es lo que hará que vean a una mujer musulmana en el autobús y no la miren de manera extraña, sino que la vean como parte de nuestra cultura, de nuestro ideario, de nuestro día a día. De acuerdo con el citado informe, mientras que en 1990 solo el 10% de los españoles rechazaba a los musulmanes, para el año 2006 esta cifra se incrementó hasta el 64%, lo que incidió en una mayor frecuencia de crímenes de odio contra los musulmanes en los últimos años. Asimismo, en el informe se menciona un estudio de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, en donde se reportó que entre 2014 y 2016 los crímenes de odio contra los musulmanes aumentaron un 567,35%, es decir, casi 6 veces más crímenes que en 2016 respecto a 2014. Asimismo, el Ayuntamiento de Barcelona registró en sus encuestas de valores sociales que 21,6% de los ciudadanos manifestaron estar molestos porque las jóvenes musulmanas usaban la hijab o velo en la escuela. Otro 19,2% indicó que les molestaba que los llevaran en la calle, mientras que a 17,7% de los encuestados les causa molestia tener una mezquita cerca de la casa. Es común la historia compartida por los pueblos árabe y español, ya que desde el año 711 de la Era Común, los musulmanes del norte de África habitaron la península ibérica y permanecieron allí durante 8 siglos, legando a la cultura española arquitectura, tecnología, lenguaje y cultura. El caso de España es un ejemplo que, a pesar de la convivencia histórica mutua, las políticas modernas han incentivado el crecimiento de la islamofobia en la población. En otras instancias políticas de gran relevancia, también se observaron muestras de islamofobia traducidas en el rechazo de los símbolos propios del islamismo y su cultura. En octubre de 2024, la eurodiputada Irene Montero fue obligada en el Parlamento Europeo por la vicepresidenta del Parlamento, Christelle Chaldemose, a dejar la cufilla palestina antes de subir al podio. Señora presidenta, las normas internacionales también impiden los genocidios y aquí está Europa apoyando uno. En este contexto, otra muestra de islamofobia institucional fue padecida por el eurodiputado Manu Pineda. Y a mí me acaban de impedir salir con la cufilla, que es un símbolo cultural palestino. No estoy haciendo propaganda, no llevo una bandera de nada, pero desde aquí, de este Parlamento, se me ha impedido salir con la cufilla. Y me parece que no hay ningún motivo, no hay ninguna norma, creo que es un atropello que no se me permita venir con la cufilla. En agosto de este año, en las calles de Middlesbrough, una ciudad ubicada al norte de Inglaterra, ocurrieron manifestaciones contra musulmanes y un asesino extremista agredió y mató a puñaladas a 3 infantes de origen musulmán. Esto originó la organización de la comunidad musulmana para proteger sus vidas, residencias, lugares de encuentro y devoción religiosa como las mezquitas.
here. We have organizations that have been demonstrating against racism, Islamophobia, fascism, and that's exactly what we're doing. And we want to show the rioters, which is predominantly perhaps like the far-right fascist people, that they want to spread hate crime in our communities, and they want to spread hate crime, so they cause trouble and division and no cohesion, okay? And we are here, we all we are about is love and peace. We want to protect our Islam, okay? We want to protect our mosques. And when things get out of hand, the whole of the UK is under turmoil. En abril de 2024, por lo menos 900 estudiantes fueron reprimidos y arrestados en Estados Unidos por manifestarse en contra del genocidio palestino, recrudecido desde hace más de un año por el régimen sionista israelí, lo que es una muestra más de islamofobia y de criminalización de la causa a favor de la paz y la liberación de Palestina. I think right now we find ourselves in a really important time. I think this is a critical moment in the student movement, a critical moment in the movement in the United States as a whole. And as students right now, we are the leading torch of this movement. So we are the moral voice of the movement in some sense. Like it is our responsibility to carry this forward, the same way as it happened with the Vietnam protest, with the South African apartheid protest. It is our moment to show that this is wrong. This is not what we want the United States to do in a global scale. It is our responsibility to change that and show what a better world is like. Just kind of ushering this new phase of the student movement for Palestine, especially in the U.S., where I think we're all kind of ready to take more escalatory actions, that kind of go beyond the typical, rallies and walkouts. And so these sorts of encampments and occupations are kind of that next step. For us specifically here at MIT, there are colleges that are calling for divestment of their endowments from companies complicit in genocide. But here at MIT, we have sort of a special relationship with Israel, given that we receive sponsored research funding from the Israeli Ministry of Defense. Since 2015, we've received an allocated amount of over $11 million in sponsored research funding. So this is funding coming from the Israeli Ministry of Defense, and then the projects that they're doing are sponsored research by the Israeli military. La islamofobia es un flagelo protagonista de numerosos crímenes por fobia en el mundo. El extremo de esta práctica de anulación del otro lo vive en pleno siglo XXI el pueblo palestino desde hace más de 75 años, con la creación del Estado de Israel. Las comunidades musulmanas del mundo que viven en países occidentales no están exentas de este mal. La paz en Oriente Medio y en el mundo depende en gran medida del respeto hacia las culturas de sus semejantes, y la aceptación y respeto de la cultura islámica forma parte de las necesidades del mundo futuro. El mundo árabe históricamente ha sido objeto de las apetencias imperialistas tanto de Europa como de Estados Unidos. Aunque sin duda la religión islámica es mayoritaria en estos países, desde los intereses hegemónicos de Occidente se trataron de unificar esos matices en torno al odio y rechazo hacia árabes y musulmanes. Se generó así una matriz de opinión internacional que buscaba vincular las prácticas terroristas y extremistas, que en muchos casos resultan ser ejecutadas por sectores ligados al neocolonialismo occidental, para así garantizar el control militar sobre los cuantiosos recursos presentes en esos territorios. Por ejemplo, la región árabe para el año 2024 registró el 41,3% del total mundial de las reservas probadas de petróleo, mientras que las de gas ascendieron hasta el 26,8% del recurso global. La satanización de la cultura y pueblos árabes mediante la promoción de la islamofobia es un flagelo que debe ser combatido, no solo para aliviar las tensiones en el mundo árabe, sino también para garantizar una convivencia colectiva en el marco de la paz y respeto mutuo. Así es como concluimos el programa del día de hoy. Les invitamos ahora a seguir en sintonía de su multimedio Telesur, a que visiten las redes sociales de Entre Fronteras y, por supuesto, nosotros desde ya tenemos una nueva cita por esta misma pantalla la próxima semana.